Hola, esta es una videoclase en el contexto de la educación sexual integral. En este video vamos a abarcar de manera muy superficial, aunque tratando de abarcar la mayor cantidad de aspectos, sin profundizar mucho, las distintas dimensiones que tiene el embarazo adolescente. Y para ello vamos a comenzar definiendo qué es el embarazo adolescente o a qué nos estamos refiriendo con eso. Denominamos el embarazo precoz o adolescente aquel que ocurre antes de tiempo, aquel que ocurre antes de que la mujer esté preparada para poder ser madre, aquel que ocurre cuando la mujer es aún una niña, menos de 11 años, o cuando es adolescente, que es lo más común, antes de que cumpla una mayoría de edad o antes de que cumpla los 18 años. Entonces, cuando la madre es una niña o cuando la madre es una adolescente, entonces en este caso hablamos del embarazo precoz. Precoz significa antes. ¿Y qué cosas deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de cuando aún no está preparada la mujer para poder tener un hijo? Cuando es una niña o cuando es una madre adolescente. Nos estamos refiriendo también a las condiciones que se debe tener en cuenta para poder traer un hijo al mundo. En primer lugar, el deseo, la voluntad. Pero no basta con eso. Es importante también que el cuerpo de la madre esté sano y preparado para poder traer para poder llevar un embarazo de 9 meses. Por ejemplo, el tamaño del útero en el caso de las niñas y otra serie de requisitos a nivel del cuerpo de la mujer. La responsabilidad, es decir, poder tomar conciencia de lo que implica el tener un hijo y el cuidar las necesidades que requiere ese hijo. También, antes de traer un hijo al mundo, tenemos que tener en cuenta la disponibilidad de los recursos, cómo vamos a alimentar, cómo vamos a brindar los cuidados, la ropa, darle atención a la salud, el afecto familiar que necesita ese hijo para poder traer al mundo. Entonces, en el caso de las niñas y de las adolescentes, la mayor parte de estas características no se dan. Y estamos hablando en términos generales, en términos de una problemática social. Y para que podamos comprender lo que significa la problemática social, veamos en este caso Paraguay. El embarazo adolescente representa 20 de cada 100 nacimientos, de los cuales una de las madres tiene menos de 15 años, ¿verdad? Entonces es una problemática. Dice, las adolescentes tienen embarazo siendo cada vez más jóvenes. Ya no estamos hablando de 17 años, estamos hablando de 15, de 14, de 13. Y la situación de pobreza duplica el riesgo del embarazo adolescente, ¿verdad? Y no es por la condición económica, sino que la pobreza está muy vinculada con lo que es la educación y la atención, la educación de las niñas. Veamos otros datos. Por ejemplo, en el caso de cifras e indicadores del embarazo precoz. En este caso en Paraguay, 150.000 embarazos se originan, 20% son de menores, ¿verdad? A nivel mundial, 7.300.000 casos, ¿verdad? 20.000 jóvenes menores de 18. Quiere decir que esto es una problemática social, es una problemática mundial y es una problemática también para el caso de un país, en este caso Paraguay. Dos de los partos diarios registrados en Paraguay corresponden a niñas. Entonces, estamos poniendo en contexto lo que significa el embarazo adolescente y la problemática social que esto tiene. Veamos las consecuencias. Entre las consecuencias que podemos encontrar en el caso del embarazo adolescente o el embarazo precoz, se encuentra en primer lugar el riesgo a la salud de la madre. Una niña de 12 años o de 11 años inclusive que se embarace, es un embarazo de riesgo.
y no solamente para la madre, también para el bebé. En la mayor parte de los casos, el nacimiento es por debajo del peso. Es decir, el bebé nace con un peso inferior al que debería tener. Entonces, el riesgo a la parte física, complicaciones del embarazo y nacimiento de bajo peso, y también se encuentra toda la parte psicológica. Entonces, la salud de la madre, tanto física como psicológica, es importante y constituye un riesgo o una consecuencia que puede tener un embarazo precoz o de adolescente. Otra consecuencia es reducir las oportunidades de educación. Es decir, se han encontrado datos de que muchísimas madres adolescentes han tenido que dejar la escuela. Y eso es algo que tiene también sus consecuencias relacionadas con la tercera consecuencia, que es la parte económica. La parte económica laboral de la madre. Es decir, al no poder haber terminado sus estudios, su capacidad, su potencial para poder encontrar un trabajo se reduce. Y por último tenemos lo referente a que al ser un embarazo no deseado, con todas las consecuencias que esto conlleva, favorece también la realización de abortos con los riesgos que esto tendría. Muy bien, ahora veamos la parte de las causas. En la parte de las causas tenemos que la educación es muy importante. El bajo acceso a las informaciones sobre planificación familiar. El inicio sexual precoz, iniciarse sexualmente a partir de los 12, a partir de los 13 años, favorece también el embarazo adolescente. Y el poco acompañamiento familiar. Muchas veces el papá, la mamá, en la familia no existe ese diálogo, ese acompañamiento en donde uno pueda de alguna manera orientarle, formarle en valores, desarrollar la capacidad de ser responsable para el caso de las niñas y también para el caso de los varones. Porque este no es un problema solamente de la mujer, es también un problema también de los varones, ¿verdad? Entonces, al ser estas las causas, favorecen el embarazo adolescente, que a su vez, como habíamos dicho en consecuencias, también lleva a favorecer con las condiciones de pobreza. Entonces es un círculo vicioso, razón por la cual los países se preocupan por esta problemática. Veamos las medidas, qué es lo que se puede hacer. Entonces, como las causas están ligadas fuertemente a la parte de la educación, entonces la educación sexual integral es fundamental en las escuelas. Y por supuesto, con el acompañamiento familiar. Conversar padres con hijos, con varones, con sus hijas y en las escuelas. El sistema de salud integral también es muy importante porque los médicos tienen que hacer también medicina preventiva, poder brindar información a las mujeres, a las madres sobre sus hijas y también, por supuesto, para las adolescentes, servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces, esas son las principales medidas que deberían tomarse para poder disminuir estos niveles altos de embarazos adolescentes. También se encuentra, sin olvidar, la responsabilidad social de los medios de comunicación. Es decir, todos somos educadores, todos educamos. No solamente se educa en la escuela, no solamente se educa en la familia, sino que la educación está presente en la sociedad toda. Bueno, en fin, entonces espero que estos datos y estas informaciones les puedan ayudar a tener un pensamiento más crítico y reflexivo sobre lo que implica para un país, para una sociedad, el embarazo adolescente. Así que nos volveremos a ver en una próxima videoclase. Muchas gracias.